Pues bien, estamos aquí ya listos para iniciar nuestra módulo 6, presencial ahora, formación del carácter de líder del Instituto Aquila y Priscila. Y tenemos para iniciar el tema de la primera palabra. ¿Qué es formación? ¿Qué es formación? ¿Qué es formar algo? Cuando llegué hoy aquí estaban ustedes haciendo una formación en dos sentidos. Tenían las figuritas formadas y tenían pegando cosas, ¿verdad? Es decir, eran partes que estaban despegadas y tenían que ser formadas. La formación implica algo que vamos a ver, y es el primer versículo que vamos a ver, y es en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, y esta primera carta a los Tesalonicenses, que tiene un capítulo más que la tercera, inicia este capítulo extra con algo, dice, por lo demás. Es algo más que les va a decir en esta carta. Es una breve recomendación, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Así abunden más y más. Ese más y más significa crecimiento y significa formación. Ahorita vamos a ver otros versículos de formación, pero tomamos este versículo como punto de partida para nuestra clase. ¿Qué es formación? Bueno, ya vimos ahí, y formación significa reaprender y aprender cosas nuevas. Nuestra generación o nuestra vida en este mundo, en esta tierra terrenal, en este mundo, nos ha dejado una lección grandísima, grandísima en el sentido de lo que pasó en el 2020. ¿Sí? 2020, pandemia, nos dejó una gran lección. Tuvimos que desaprender algunas cosas para aprender cosas nuevas. Tenemos que aprender y desaprender constantemente, y normalmente aprendemos desde la experiencia, desde ahí aprendemos. Todos tengamos una formación escolástica, o escolar, perdón, no escolástica es la palabra incorrecta, escolar o no, tenemos que aprender desde la experiencia. El mismo instituto donde estamos es un instituto que trabaja a base de la experiencia cristiana de ustedes. No se trata de una experiencia, cuando entran aquí no les dicen, a ver, tráigame su certificado del kinder o del primario, de secundaria, no. ¿Cuál es tu experiencia en la vida cristiana? ¿Qué experiencia tienes? No, pues yo sirvo al Señor de esta manera, y es en base a eso que el instituto les acredita esa experiencia para formar sobre esa experiencia algo nuevo. Recuerden, les he dado este ejemplo que me gusta, el ejemplo de la montaña, que yo vivo en la montaña arriba y cada día desciendo para tomar la leña y tardo 20 minutos en bajar y 20 minutos. Tomo la leña, el agua y subo nuevamente a la montaña. Cuando yo estoy haciendo esto durante 20 años de hacer lo mismo, 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 de repente alguien llega y me dice, oiga, encontramos un camino nuevo y diferente. Por eso solamente va a ser 15 minutos de ir de regreso. 15 minutos de ir de regreso. ¿Y cómo ve? ¿No le da gusto esto? No me da gusto, porque ya tengo conocido el camino, ya sé por dónde pasar. Es decir, tenemos una costumbre que nos lleva a trabajar de esta manera, ¿no? De esta manera, siempre trabajando en el mismo camino y en el mismo lugar. Por eso en la Biblia se dice que tenemos que buscar nuevas maneras de ser. Ahí dice creciendo, yendo adelante. El ejemplo de la montaña habla de nuevos paradigmas. Los nuevos paradigmas que Dios nos muestra en un camino diferente y mejor, que tenemos siempre que estar en una formación en cambio. Pero aquí tenemos que tener un punto de atención muy importante. Aunque hablamos de cambios, es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas,
hay cosas que no podemos cambiar. En clase también les he hablado de la forma y el fondo. La forma, lo de arriba, lo cambiamos. El fondo no lo cambiamos. La iglesia a través de los siglos, de los 20 siglos, ha cambiado la forma, pero no ha cambiado el fondo. El fondo sigue siendo la palabra de Dios en la cual nos basamos. Simplemente nuestra generación, de mi generación, de los que vivimos nuestra niñez en la iglesia Gilgal, en los años 60, de los 60 para acá son muchos años, ¿verdad? Y la iglesia es distinta, diferente ahora, muy diferente. Yo pienso que si mi abuela viera la iglesia de ahora, se moría del susto nuevamente, ¿verdad? Porque sí, es una iglesia muy distinta, con formas distintas en muchos sentidos. Pero el axioma, que es la parte fundamental, la parte de abajo es la que nunca debe cambiar. El fondo no debe cambiar. Hay una palabra que es una palabra técnica que se llama axioma. Axioma se usa en matemáticas. Axioma, sí, con X, axioma. Y ese axioma es, por ejemplo, en matemáticas, 2 por 2 son 4. Siempre, ¿no? Eso es axiomático. No hay otra manera que sea diferente. En la vida cristiana también de la misma manera el axioma es así. Hay cosas que no cambian. Dios dice, esto es pecado y siempre va a ser pecado. No podemos cambiar eso. Podemos cambiar la forma, pero no podemos cambiar el fondo. ¿Dónde usa Jesús esto? Lo usa en un pasaje muy interesante donde habla del divorcio. Dice que hoy vamos a ver pasajes donde estamos hablando de cómo debe ser lo axiomático y cómo cosas no deben cambiar, pero al mismo tiempo debemos ir sin cambiar el fondo, creciendo en nuestra manera de ser distintos en nuestro carácter. Entonces Jesús les dice, cuando habla del divorcio en este pasaje, lo vienen a tentar gente y utilizan un pasaje, dice, Moisés nos permitió dar carta de divorcio. ¿Qué dices a esto? Y la respuesta de Jesús es en dos sentidos. Lo hizo por la dureza del corazón. Es decir, Dios en diferentes maneras en la historia del cristianismo y de la historia de Israel actúa de manera que va conforme a la historia. Va conforme a la historia. Es decir, se maneja conforme a la historia. Pero en el fondo hay algo que no cambia. Dice, pero en el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Es decir, hay un principio, ese principio que da Jesús ahí se llama un principio axiomático, que no cambia, que no hay manera de cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Lo que tenemos que cambiar es lo que está en nosotros que está mal, no lo que ya está bien de parte de Dios. Lo que tenemos que cambiar en nosotros es nuestro carácter que está mal. Ahí el versículo que vamos a ver ahora no es 1 Tesalonicenses, es ahora 1 Timoteo, es el mismo capítulo 4, los dos que vamos a utilizar ahora son capítulo 4, no es al principio, sino es un pequeño versículo, que es el versículo 16. Empieza a dar una serie de consejos a su amigo, discípulo, Timoteo, y empieza con algo que no sabemos de memoria. Ninguno tenga, es el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Y luego viene el verso que me quiero referir, bueno, más adelantito, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí viene la palabra aprovechamiento, que quiere decir formación, es decir, estamos en un proceso de formación. Para estar en un proceso de formación es necesario algo muy importante, y lo dice en 4:16. Hay
punto y aparte ahí, 4:16 de 1 Timoteo. 4:16 de 1 Timoteo, 4:16. Y nuevamente voy a leer la primera oración antes del punto y coma, porque es importante. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y esta parte es de las dos cosas que tienen que tener cuidado. Primeramente, ¿de quién? De uno mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y aquí tenemos que ver qué se refiere la palabra cuando dice de ti mismo. Está hablando de algo muy interesante que es algo que ha dominado al hombre por siempre. Se llama el yo. El yo nos domina. Estamos preocupados. Bueno, naturalmente, biológicamente, nosotros estamos condicionados a preocuparnos. Si hace frío, nos preocupamos de ponernos un suéter. Si tenemos hambre, nos preocupamos de qué voy a comer, ¿verdad? Pero también en el sentido cultural nos preocupamos, ¿no? Decimos, no, pues si se incendia el cine donde estoy o el teatro donde estoy, yo soy el primero que busco la salida, ¿no? Eso es también supervivencia, pero también es cultural. Primero yo, después yo y siempre yo, ¿no? Es lo que reza el dicho popular. Ese ego también tiene un alter ego. El alter ego es lo que no nos damos cuenta que somos, pero también somos esa parte. Es decir, es un ego que está ahí escondido y es la parte que no ven de nosotros las demás personas. Es la parte que yo soy aquí una cosa, pero en mi casa puedo ser otra, o en el trabajo puedo ser otra, o en la calle puedo ser otro. Ese se llama alter ego. ¿Qué tenemos que tener con ese ego y alter ego? Tenemos que tener cuidado de él. Tenemos que cuidarlo y vigilarlo. Tenemos que cuidarlo y vigilarlo. La iglesia en sí, como sociedad, que es reflejo de la sociedad de la iglesia, maneja también el ego y el alter ego. Y el ego se maneja también en nuestra personalidad. Y se maneja en algo que se muestra mucho en las iglesias, que se llama el pastocentrismo. ¿Sí? Cuando todo gira alrededor del pastor solamente. Como si no es que el pastor no tenga una importancia, tiene importancia vital en la iglesia, pero una importancia vital igual que los otros miembros. Es parte del cuerpo de Cristo. Pero como en la sociedad se refleja en que hay jefes y hay empleados y hay escalafones, a veces pensamos que la iglesia debe funcionar como un centro comercial, ¿verdad? Que el gerente general es el que va a dar las órdenes para que todo funcione. Y los demás simplemente trabajamos para que funcione. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo llego tarde a la empresa, yo me robo los lápices de la empresa, yo trato de el nombre del juego es trabajar lo menos posible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el dueño o el gerente? Se tiene que echarle todas las ganas. Eso se viene a la iglesia y así funciona la iglesia. La iglesia dice, como si fuera un club social, dice, pues yo pago mis diezmos, que el pastor barra, que el pastor traiga las llaves, pero esa no es pastoral. Entonces se está reflejando ahí esto mismo que estamos diciendo de un carácter o una forma de ser que a veces no es lo mejor para nosotros, ¿no? No es la mejor manera para nosotros. Vean ustedes lo que vamos a ver en este punto. ¿Cómo debemos, la pregunta que sigue es, cómo debe formarse el carácter del líder? Y el carácter del líder debe formarse, bueno, de acuerdo a lo bíblico que leímos, teniendo cuidado de nosotros. Esa respuesta es así. Y ese tener cuidado de nosotros se traduce en algo que desde la forma de hablar cristiano se dice de la siguiente manera: tener dominio propio. ¿Qué significa tener dominio propio? Tener dominio propio significa que lo que yo digo tiene congruencia con lo que yo hago. Que las cosas que me rodean no me afectan al grado que me hacen ser diferente. En psicología se habla de algo que es cuando yo
tengo muchas influencias del mundo, de las cosas que me rodean, entonces yo soy o pienso de determinada manera. Cuando yo pienso de determinada manera, pues es que yo soy así porque pues a mí me pegaban de chiquito, a mí me amarraban en la cama de chiquito, entonces yo ahora tengo que pegar y amarrar a la cama a la gente, ¿no? Eso es desde el punto de vista de psicología. Sí hay mucho de esto. También en la psicología nos habla de algo muy interesante. Nosotros tenemos etapas en la vida y en esas etapas a veces no las concluimos, no cerramos esas etapas. Tenemos insatisfacciones y en cierto momento nosotros decimos, debemos hacer esto porque nunca en la vida me he tomado un jarrito de tamarindo. Voy a hacer esto porque nunca en la vida me he ido a Acapulco, ¿no? Estoy hablando de cosas sanas, pero también hay cosas insanas, ¿sí? Yo nunca en la vida me he subido a un helicóptero. Yo tengo el deseo de subirme a un helicóptero antes de morirme, ¿verdad? Y esto se agrava en lo que llamamos la crisis de la media vida. Ya lo vamos a ver detalladamente en las clases de Aquila y Priscila, pero nosotros tenemos que manejar mucho de la pastoral y del cuidado para nuestros feligreses desde este punto de vista. ¿En qué etapa de la vida está? Pero también lo tenemos que manejar en nosotros mismos primero, que nuestro carácter sea fortalecido y que no sea llevado por cualquier lugar. Tenemos que tener cuidado con esto. Vean ustedes cómo en 1 Timoteo también, pero ahora en el capítulo 6, nos habla es una continuación de algo que viene desde el capítulo 5, pero propiamente el capítulo 6 se extiende, nos habla de cómo debe ser la vida de Pablo, y en el capítulo 6, verso 11, nos dice algo muy interesante. Ya nos dijo antes en el 4, nos dijo que debe tener cuidado de sí mismo, 4:16. Ahora en el 6:11 le sigue hablando personalmente, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿De qué cosas va a huir? De las cosas que están arriba, que ya les está hablando. Pero esta parte es importante. Es decir, tiene que formarse un carácter donde el cual puede él estar de acuerdo con lo que está pasando. Dice el verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Aquí está hablando de una forma, el carácter del líder es una lucha contra nuestro ego, ¿sí? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se trata de una firmeza de carácter que te permita tener dominio propio para sobrevivir a las circunstancias que vienen delante. Cada uno de nosotros nos apelan diferentes circunstancias. No todos tenemos problemas con el tabaquismo o con la drogadicción, que deben ser cosas muy difíciles, pero a lo que nos apela, lo que nos daña, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos teniendo esta manera, ¿verdad?, de vivir. Y luego brincamos al verso 17, al 19. Fíjense, porque aquí ya nos habla de diferentes maneras de formar el carácter, de acuerdo a diferentes circunstancias. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La altivez es una falta de buen carácter, ¿verdad? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, la altivez puede ser una falta de un buen carácter. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Es decir, está hablando de una circunstancia dada de una persona que tiene problemas con el alter ego, con el ego de querer tener todo para él, ¿verdad? Esto está poniendo como ejemplo a los ricos, pero también los que no tenemos muchas riquezas tenemos problemas que todo lo queremos para nosotros. Y es el ego que tiene, ese es el ego que tiene. Es el ego que tienen esas personas, definitivamente. Y dice que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Antes ya habló de echar mano de la vida eterna, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es de echar mano de la vida eterna? Pues es tener un sentido de eternidad en nuestra vida. Esto es lo importante. Nosotros estamos aquí en un plano temporal. Echar mano de la vida eterna, de lo que está hablando Pablo aquí, es tener una buena conciencia de que no, lo que vamos a vivir aquí es temporal. Recordábamos hoy hablando con el pastor Samuel lo interesante que es en cierto momento como el hombre rico que acumuló muchas riquezas, de repente le dice, ahora sí, gózate, disfruta porque ya tienes todas las cosas. Y dice, necio, hoy han venido a pedir tu alma. Es decir, este sentido de temporalidad no tenemos que acumular para este mundo. Hace unos días hablaba con mi esposa de la situación familiar en nuestra familia, no nuclear sino más extendida, y le decía, amor, son tabiques, no peleemos por tabiques, ¿verdad? No nos preocupemos por tabiques, las cosas se van a quedar ahí. Preocupémonos sí por estar bien con nuestros familiares, por estar contentos, por disfrutar la vida, pero son cosas terrenales. Cosas terrenales, ¿no? Veíamos el caso de una persona, hablábamos de esto como es de personas, me decía ella que íbamos a un lugar y que es un panteón, y cuando íbamos a este panteón, veíamos una casa donde tenían las cosas de la niña y como que había muerto como a los 7, 8 años desde que era niña, como una recámara, como su recámara ahí. Y hablábamos de la gente que quiere que todas las cosas se queden como están, ¿no? Como están. Recuerdo cuando se fue mi mamá a la presencia de Dios, mi hermana no quería que sus ollas se las quitaran de donde las usaba ella para... Así somos, es humano y entendible, pero al fin y al cabo lo que estamos diciendo, eso es lo temporal. Lo temporal solamente habla de esta manera de ser así temporalmente. Y vean ustedes cómo regresando un poquito en el capítulo 6 y hablando de esta parte, dice, porque ahí llega un momento que dice Pablo acerca de esto, ¿no? De cómo no solamente nos aferramos, es el verso, dejen recordarlo, pero es el verso 5 y 6. Sí, voy a empezar en el 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, aquí estamos hablando de algo que empieza por nuestro dominio propio. Es el primer punto, es contentamiento. Cuando yo siempre estoy en búsqueda no tengo contentamiento, y eso se marca en cualquier cosa, desde lo económico, desde lo moral, desde lo social, desde todos los aspectos. Dice tener ¿qué cosa es? Contentamiento, ¿verdad? Es el versículo. Y luego hay un punto y coma, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es algo ahí
filosófico, teológico muy importante, que vamos a hablar ahorita de esa parte de Pablo. Nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucha codicia necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando no tenemos un carácter firme, cuando nosotros pensamos solamente en nosotros, nos estamos destruyendo, ¿verdad? En cualquiera de los áreas. Aquí está tomando perdición. Y habla esta parte que mencionamos frecuentemente del 6:10, porque raíz de todos los males es el amor, no el dinero, no es la raíz del amor, porque el amor al dinero, porque raíz de todas las males, es porque raíz de todas las males es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Y regresamos, ahora vamos como leyendo al revés, ¿verdad? Desde el verso capítulo 5, dice, termina en el verso 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Es decir, el carácter bueno se manifiesta. Cuando tenemos un carácter de líder apropiado, se manifiesta. Todas las cosas están bajo el yugo de la esclavitud. Tengan a sus amos por dignos de toda honra, para que no sean, blasfemados, no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Eso habla de los que están en esclavitud. Y aquí vemos esta parte que les estaba diciendo, muy importante, en 1 Timoteo capítulo 6, que es cómo debemos, en el verso 11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y el amor. Es decir, es un proceso que tenemos que ver, y lo dice Pablo porque dice, pues las cosas terrenales ahí están, no nos las vamos a poder llevar, y la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué hacemos nosotros? Es buscar las cosas terrenales y no buscar las cosas de Dios. El propósito de Dios es eterno y es sublime. Tiene dos dimensiones muy importantes, que es la dimensión teológica, que es la visión que nosotros tenemos de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse del agujerito de la teología? Cuando nos llevan al mar y solamente vemos al mar, esa es la teología que hacemos. Y la filosofía es lo que reflexionamos acerca de la vida. Todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, hacemos teología y hacemos filosofía. Ahora, cuando Pablo habla de esto, él es filósofo. Recuerdan ustedes cómo él tiene un viaje que pasa por Macedonia, es un varón así ahí macedonio que le dice, bueno, Lucas dice que se pone de pie delante de él y le dice, pasa a ayudarnos acá, ¿verdad? Y es curioso ahí cuando nosotros lo vemos cómo lo narra Pablo en una de las cartas, porque lo narra en manera diferente. Quiere decir ahí que la Biblia no es que esté contradiciéndose, lo que pasa es que hay diferentes maneras de ver un solo acontecimiento. Por eso se dice, y se dice con toda claridad, que hay 4 evangelios, 3 de ellos son sinópticos, con vista, ya lo vimos en la primera clase de la Biblia, con vista de diferentes partes de las casas. ¿Recuerdan el manual cómo traía esas vistas? De la misma manera hay diferentes vistas. Pero lo que voy es en el capítulo 16 de Hechos, cuando llega a Atenas y se para y dice, ante todo veo que sois muy religiosos, así lo dice la versión 60, ustedes son muy religiosos, y andando por los lugares veo que tienen dioses para todo. Inclusive tienen un Dios que se llama al Dios no conocido, ¿verdad? Ese ignoto teo,
Es ignoto Dios, en la teología, es el Dios que nosotros, el que no conocen. El Dios que no conoces. Por eso el evangelio es al que no conoces, al Dios que no has conocido. Tienes muchos dioses, pero hay uno al que no conoces. Y ahí está haciendo Pablo, está hablando con filósofos en un lugar donde se habla filosofía y está hablando desde la filosofía. La palabra filosofía, recuerden ustedes que lo he dicho, es la palabra sofía. Lo vamos a ver la siguiente clase ya en virtual, y vamos a ver cómo la sabiduría y la filosofía tienen que ver mucho con esto. Lo adelanto ahora porque para hablar de esta parte tenemos que hablar de Romanos, en esa transición de Romanos 11 y 12, que nos habla de cómo el carácter cristiano tiene que ver mucho con algo que es esto que va a decir Pablo. Pablo está discutiendo acerca de cómo debemos vivir y cómo debemos tomar la palabra como algo que Dios ha planeado desde siempre y está presente en la historia de la humanidad, y que la historia del pueblo de Israel tiene que ver con nuestra historia. El Nuevo Testamento abreva y tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento, y empieza el capítulo 11 de Romanos ¿11, pastor? Sí, 11. Sí. Y empieza diciendo el primer versículo, hace una pregunta, es filosófico, sigue siendo filosófico Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Verdad? Y muestra a través de todo el capítulo 11 cómo Dios tiene cuidado de su pueblo y ha preparado, y nos dice a nosotros los gentiles, ahora en el 11:11, digo pues, han de tropezar los de Israel para que creyeses, le está hablando a los gentiles, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Fíjense bien, ellos fracasaron y dieron oportunidad a que el pueblo gentil, es decir, los que no somos judíos, ahora tengamos esto. Y al final dice esto de cómo es lo que nosotros debemos buscar. Cuando nosotros estamos buscando dominio propio, cuando nosotros estamos buscando afianzar nuestro carácter, lo que nosotros estamos buscando es sabiduría de Dios. No la falsamente llamada ciencia que habla Pablo en Timoteo cuando le dice, guárdate de la falsamente llamada ciencia, sino estamos buscando la sabiduría de Dios que dice Pablo en los versos conocidos, hablando de esto de los judíos y los gentiles, verso 30 del capítulo 11, voy a brincar algunas partes, aunque antes habla de que Dios va a restaurar a Israel. En el verso 25 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, del pueblo de Israel, así también estos, ahora siendo desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, no hay diferencia entre el judío y el gentil. Ambos son desobedientes. Dios permitió que desobedeciéramos todos para ahora tener misericordia de nosotros. Por eso se llama salvación, por eso se llama redención. Y Pablo irrumpe en el verso 33 diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta
irrupción de este poema filosófico de Pablo nos está hablando qué grande es Dios, cómo es la mente de Dios, que permite que desobedezcamos para luego hacernos obedientes, porque ya conocimos la desobediencia. Es decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Pero ahora la gracia nos permite volver a ser cristianos. Lo que tenemos que hacer es pues vivir lo que dice Romanos 12 y 13 acerca de cómo debemos vivir la vida cristiana en comunidad también. Y aquí nos habla de dos palabras en este Romanos 12. Primero, la sabiduría y el conocimiento, la ciencia de Dios o conocimiento. Las dos palabras que habla Pablo aquí las voy a resaltar para hablar acerca de cómo debe ser nuestro carácter. Nuestro carácter debe estar fortalecido a través de tener sabiduría y tener conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Sabiduría para tomar decisiones adecuadas, conocimiento para saber que las decisiones que tomamos mal nos pueden causar estropicio en la vida. Fortalecer nuestro carácter es importante porque nuestro carácter a veces no es lo suficiente fuerte para resistir. Por eso Pablo le dijo en Timoteo 4, ten cuidado de ti mismo. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas que habla aquí es la sabiduría y el conocimiento. Las palabras griegas son sofía, ¿verdad? La sofía y la gnosis. Vean ustedes, conocer, ahí viene gnosis, conocer, la gnosis, el conocimiento. El conocimiento es importante, ¿por qué? Porque tenemos esta manera de que si Dios tiene sabiduría y conocimiento y si nosotros somos imagen de Dios, entonces nosotros deberíamos tener sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento son partes importantísimas de nuestro trabajo para nosotros podamos ayudar a los otros líderes y a nosotros mismos a tener un crecimiento. Esto es importante. ¿Cómo podemos tener un crecimiento? Bueno, tenemos que tener un crecimiento primero reconociendo que hay una falta de carácter en nuestras personas. Todavía nos falta llegar. ¿El conocimiento es qué, pastor? El conocimiento, dije el conocimiento de que nosotros nos falta llegar. Conocer que nos falta llegar. Que tenemos que crecer. Ese es el primer conocimiento. Nos falta llegar y nos falta crecer. Y reconocer, ¿no? Y reconocer. Y también reconocer que cada uno tenemos un carácter o una formación o un crecimiento distinto. No todos tenemos el mismo carácter. Alguien ha dicho, y es cierto, que a veces nosotros manejamos, que decimos, esta persona tiene un carácter muy fuerte. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con carácter fuerte cuando decimos esto? Bueno, yo en lo personal me refiero cuando el temperamento. Temperamento, sí, el temperamento, exactamente. Porque aquí vamos a hablar de esta palabra, que el carácter se manifiesta en el temperamento. Es decir, cómo nos sube o nos baja la temperatura cuando algo nos pasa, ¿verdad? El carácter se manifiesta en el temperamento. Pero un carácter fuerte significa que tenemos un temperamento o un carácter débil que no podemos controlar. ¿Sí? Que se nos dispara la reacción sin poderlo controlar. ¿Sí? Que inmediatamente se nos dispara este temperamento. Por eso se nos sube la presión. Por eso se nos sube la presión, por eso se nos sube el azúcar, por eso se nos sube la bilirrubina y por eso nos enojamos y hasta las orejas se nos ponen rojas del coraje que hacemos, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad de controlarlos, ¿verdad? Somos de carácter o de temperamentos débiles. Fíjense bien cómo, pero también tenemos que ver que cada persona como individuos tenemos diferentes temperamentos. Tengo dos anécdotas que nos van a ayudar a comprender. Ya vimos la Biblia, ya vimos filosofía, ya vimos lo teórico, pero aquí tenemos dos ejemplos y luego regresamos a conclusiones.
Pero son dos ejemplos que siempre pongo en esa clase que me han sido muy útiles para entender. Primer ejemplo para ver cómo tenemos caracteres o tenemos temperamentos distintos como personas. Hay un avión que vuela a una velocidad que alcanza la velocidad del sonido. Se les llama aviones supersónicos, ¿no? Los aviones supersónicos suelen llegar a esta velocidad. Se puso de moda por ahí antes del siglo pasado, las últimas 2 décadas del siglo pasado, que los aviones eran supersónicos. Es más, había uno que volaba a Europa, a Francia, ¿verdad? El Air France, el Concorde, era un avión de pasajeros supersónicos. Los militares tenían aviones supersónicos. Yo tenía una oficina con mi hermano en esa época y dijeron que iba a haber un vuelo de un avión militar de Estados Unidos supersónico sobre la ciudad de Guadalajara. Yo había oído decir, pero nunca había oído cómo sonaba un avión supersónico, que cuando rompen la barrera del sonido hace un tronido pero tremendo. Hace un estruendo, ¿verdad? Sí. Cuando rompe la barrera del sonido. Habían dicho qué día y qué hora, pero yo estaba trabajando y estaba ocupado en esa vida, sin darme cuenta. Yo estaba en un escritorio, mi hermano que trabajamos juntos estaba en otro escritorio, cuando de repente se oye, sin acordarnos, el estruendo del sonido del avión supersónico que había roto la barrera del sonido y hizo el estruendo grandísimo. Yo, como tengo un temperamento, terminé debajo del escritorio. Mi hermano Ulises, como tiene un temperamento diferente, de un brinco cayó del otro lado del escritorio y cerró la puerta con los brazos extendidos así, en posición de pelea, ¿no? Algo, nos habían aventado un cuetón o algo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una reacción diferente de acuerdo a nuestro temperamento, ¿sí? Nuestro temperamento tiene una reacción. Pero por otro lado, también el siguiente anécdota que voy a contar es cómo ese temperamento puede afectar a las otras personas y sobre todo nosotros como líderes, ¿verdad? Nosotros como líderes podemos afectar a otra persona. Esto lo contó un pastor y el día que lo contó realmente bastante compungido. Naturalmente no recuerdo la historia bien que nos contó, es de segunda o tercera vez que lo cuento ya de segunda mano, aunque yo escuché de viva voz de él la historia, y la historia cuenta que él tenía una jarra para servirse el agua en el púlpito. Le habían hecho un púlpito de esos bonitos, ¿no? De vidrio, y tenía una jarra, y esa jarra se la regaló su esposa, y una jarra de vidrio cortado, de cristal cortado, no de vidrio, de cristal cortado. Y entonces pues tenía valor monetario y valor sentimental. Y un día el ujier va y le limpia el púlpito y le tira la jarra. Entonces cuenta el pastor que cuando va o no sé si se enteró o cómo, pero la cosa es que le pone un regañador de aquellos. Y el hombre le dice, pues se la pago, pastor, ¿qué puede hacer uno cuando rompe? No tienes idea de cuánto vale. Y cuando uno le dice, no tienes idea de cuánto vale, se siente uno más cucaracha, ¿no? Y cuenta el pastor, realmente con un nudo en la garganta, que uno de sus asistentes, un hermano que tenía cierta posibilidad económica, lo llamó aparte y le dice, oye, hermano, ¿puedo hablar con usted de lo de la jarrita? No, hermano, ahorita estoy. No sé si lo dijo, ¿no? Muy molesto, no quiero. O tiempo después, no sé. Pero el hermano sabiamente le dice, hermano, ¿me puede decir cuánto costó la jarrita que le rompió el hermano? No, hermano, pues no sé cuánto vale, no tengo idea, ya ve cómo nos fueron. No tengo idea, me la regalaron, no tengo idea. Pues quiero decirle que lo que vale, yo se la voy a reponer, porque puede valer mucho, pero no más de lo que yo pudiera reponérsela, porque vi cómo se puso. Y lo que valga, pastor, no se compara con la lastimada de corazón
que le puso a nuestro hermano. Sí. Y dice que ¡pah! Porque nuestro temperamento o nuestro carácter débil va a lastimar a las personas que son nuestros feligreses. Por eso es tan importante trabajar este módulo 6 que se llama formación del carácter del líder. ¿Sí? Es muy importante que nuestro carácter esté templado por la palabra de Dios, que tengamos un manejo adecuado de nuestro temperamento, porque de nosotros como líderes dependen muchos corazones y muchas vidas. De esta manera es importantísimo tener este conocimiento y estar conscientes que es importantísimo conocernos a nosotros mismos. Al final vamos a ver en el manual que nos dice qué es la importancia del manejo del carácter del líder. Es para conocernos a nosotros mismos, para llegar a conocernos a nosotros mismos. Como mexicanos tenemos una máscara en nuestra actitud hacia los demás. Ya de por sí, no como pastores o como líderes o como cristianos, ya como todos los mexicanos tenemos una máscara con la que nos presentamos a los demás, ¿no? Nuestro premio Nobel de literatura, Octavio Paz, escribe unos ensayos que se llama El laberinto de la soledad, y en El laberinto de la soledad escribe un ensayo que se llama La máscara, y en La máscara dice que los mexicanos nos manejamos con esa máscara hacia los demás, y en esa máscara no solamente la reflejamos hacia los demás, sino a veces nosotros mismos nos creemos que tenemos esa máscara, es decir, no nos conocemos a nosotros mismos. La importancia del carácter del líder es para conocernos a nosotros mismos al grado que podamos vivir la vida cristiana adecuadamente para nuestro propio provecho espiritual, pero también para lo que nos rodean, porque es el carácter del líder. Solo somos los que estamos aquí en la iglesia, los que nos ven, y entonces si nosotros tenemos un carácter débil, ¿verdad? Si nosotros tenemos un temperamento explosivo, pues entonces vamos a afectar a otras personas. Entonces lo importante es conocernos. Quisiera leer al final un salmo, dejen ver, es de los salmos. Es sencillo encontrarlo, pero vamos a ver. Ya es de los últimos salmos. Aquí está, mire, ya apareció. De los últimos 10 salmos, pues realmente es el 139. Ya es de los últimos salmos. Y siempre yo aconsejo a las personas que leen la Biblia que no lean los salmos, sino que empiecen del 1, sino empiecen de 10 en 10 para atrás, se paran el 119 un tiempo, y esta lectura de los últimos salmos es muy interesante. Y el Salmo 139 es un salmo de 24 versículos, por lo menos así lo tenemos dividido. El Salmo 140 es famoso porque es aquel que dice, líbrame del hombre malo, ¿verdad? Lo recordamos, es uno. Pero el 139 también es bonito. Y vean ustedes cómo tiene que ver con temperamento, tiene que ver con carácter y tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. Pero al conocernos a nosotros mismos, a veces nos engañamos con esta máscara. Necesitamos una auditoría de parte de Dios. ¿Sí? Sí, porque no nos conocemos. Sí, no, o nos escondemos. Y yo los puedo engañar a ustedes. Me puedo engañar a mí mismo. ¿Pero a quién no puedo engañar? ¿De dónde me esconderé de ti? ¿Verdad? De ningún lado, ¿verdad? 139 dice... Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentar y mi levantar. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué tremendo, ¿no? Y así podemos seguir. Es un pasaje hermoso, pero vamos a seguir esta parte que es importante. 139, no olvidemos, antes del 140, 139, verso 23. Es un versículo que yo creo que debe ser una petición y oración para que nosotros podamos tener un buen carácter y un crecimiento y tener verdaderamente esto que estamos hablando, una formación del carácter del líder. Y dice, examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, ¿verdad? Y ve si hay en mí caminos de perversidad. ¿Qué es esta palabra que quiero examinar ahorita? Perversidad. Es la versión correcta que Dios nos da y nosotros siempre andamos buscando caminos alternos, alternativos, ¿verdad? Siempre esa perversidad es cuando decimos, pues sí, pero pues no debe ser tan malo. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué poquito es poquito, no? Pero debemos realmente examinarnos y estar. Y guíame en el camino, fíjense bien, y nos refiere a lo que Pablo le dice a Timoteo, la vida eterna. Guíame en el camino eterno. Porque lo terrenal es un momento y lo eterno es para siempre. Entonces, concluimos así. Manejemos adecuadamente nuestro carácter para que podamos vivir muy bien la vida cristiana y para beneficio de los demás hermanos, ¿no? Y con esto vamos a finalizar nuestra primera clase.